No lo construyeron. Quitaron la montaña que le sobraba. 200.000 toneladas de basalto arrancadas a golpe de cincel, sin una sola junta, sin una sola piedra añadida, sin derecho a un solo error. Y empezaron por el tejado. ¿Cómo se levanta un templo de 30 metros cuando cada golpe es definitivo y nada puede corregirse? Lo que parece obra de siglos o de otro mundo tiene una respuesta. Y esa respuesta empieza mucho antes que el templo, en la piedra misma. Este es el templo de Kailasa, en Ellora. Para entenderlo hay que volver al principio, a la montaña que existía antes que la historia. Un visitante cruza el pórtico de entrada y se detiene. Frente a él se levanta una torre de piedra oscura, 3 pisos de altura, cubierta de dioses, elefantes y animales tallados con una precisión que corta la respiración. Y sin embargo, hay algo que no encaja, algo que la mirada no consigue medir. El ojo busca lo que siempre busca en un edificio, la línea entre un bloque y el siguiente, la hilera de ladrillos que permite contar la altura, la sombra fina de una junta. No encuentra nada. La superficie sube limpia, continua, sin costura alguna, y por eso el visitante no logra calcular a qué distancia está la cima ni cuánto mide lo que tiene delante. 30 metros de basalto sin un solo empalme. La vista resbala, no tiene de dónde agarrarse. Ese desconcierto no es un accidente, es la primera pista de lo que ocurrió aquí, y para leerla hay que apartar los ojos del templo y mirar la roca de la que salió. La piedra llegó antes que todo, antes de los reyes, antes de los escultores, antes incluso de la primera idea de un santuario. Hace decenas de millones de años, mucho antes de que existiera nada parecido a la historia humana, esta parte de la India ardía. Enormes erupciones cubrieron el subcontinente como oleadas sucesivas de lava. Cada colada se enfriaba, se endurecía y quedaba sepultada bajo la siguiente, capa sobre capa, hasta formar una plataforma de roca volcánica de un espesor colosal. Los geólogos la llaman los traps del Deccan, y el basalto que hoy sostiene el templo se depositó en aquella época remota, en estratos horizontales tan gruesos y tan uniformes que parecen puestos a propósito. No lo estaban, pero esa uniformidad, ese apilarse ordenado de la lava antigua, sería siglos después la condición sin la cual nada de esto habría sido posible. El basalto tiene una virtud que un escultor entiende enseguida y que un ingeniero valora aún más. Es una roca densa, más dura que la caliza y que la arenisca, difícil de trabajar, sí, pero honesta. Se rompe de manera previsible, no engaña con vetas ocultas ni con fracturas traicioneras, siempre que se elija bien el bloque. Y en el Deccan se presenta en mantos de gran potencia, capas macizas donde es realmente posible encontrar una masa del tamaño de un edificio sin grandes grietas que la atraviesen. Esa es una de las razones profundas de que Ellora existiera precisamente aquí, y no en cualquier otro sitio. La montaña no fue elegida por casualidad, fue elegida porque prometía algo que casi ninguna roca puede prometer: continuidad. Sobre esa promesa se construyó una tradición entera, y también eso hay que verlo antes de mirar el templo, porque Kailasa no surgió de la nada. No fue el capricho aislado de un genio que un día decidió lo imposible. Fue el último eslabón, el más ambicioso, de una cadena que llevaba siglos formándose en esta misma ladera. Las colinas de Charanandri, donde se abre el conjunto, empezaron a poblarse de excavaciones a partir del siglo VI. Durante 400 años, generación tras generación, distintas comunidades vinieron a tallar en el acantilado. El resultado es uno de los mayores complejos rupestres del mundo. Más de 100 cuevas horadadas en la pared de basalto, de las cuales 34 se muestran hoy al público. Y aquí aparece un detalle que suele pasar inadvertido, aunque lo cambia todo. Esas cuevas no pertenecen a una sola religión. 12 son budistas, 17 hindúes y 5 jainistas. 3 credos distintos trabajando la misma ladera, a veces a pocos pasos unos de otros, durante 4 siglos seguidos. Conviene detenerse un momento en lo que eso significa. En un mundo donde las diferencias religiosas encendían guerras, monjes budistas, sacerdotes hindúes y ascetas jainistas excavaron sus santuarios codo con codo en la misma piedra, bajo el mismo sol,
sin borrar la obra del vecino. Cada comunidad que llegaba veía el trabajo de las anteriores, aprendía de él, medía sus fuerzas contra él. El Ora no es solo un prodigio técnico. Es el testimonio en piedra de una convivencia larguísima, 400 años de manos que se relevaban sin destruirse. Y precisamente por eso, cuando los artesanos de Kailasa empuñaron el cincel en el siglo VIII, no partían de cero. Tenían detrás 200 años de experiencia acumulada en esa misma ladera. Ya se había excavado allí decenas de veces, ya se sabía cómo se comportaba el basalto, dónde estaban las capas fiables, cómo se abría un espacio en la roca viva sin que se viniera abajo. La técnica de tallar directamente en la montaña no era un misterio recién descubierto. Era un oficio maduro, transmitido de maestro a aprendiz durante generaciones. Las cuevas vecinas, las que hoy llevan los números 14 y 15, se abrieron justo antes que Kailasa, en el mismo tramo del acantilado, con las mismas herramientas y probablemente por algunas de las mismas manos. Esta es la primera respuesta a la pregunta que persigue todo el relato. ¿Cómo se levanta un templo sin derecho a corregir un solo error? La respuesta no empieza con un plano ni con un rey. Empieza con la piedra y con el tiempo. Empieza con una roca que la naturaleza depositó en capas limpias y previsibles, y con una comunidad de canteros que llevaba 2 siglos aprendiendo a leerla. El aire en la ladera es seco y cálido. Huele a polvo de basalto y a maleza reseca. Al pasar la mano por una pared cualquiera, la yema encuentra las marcas de la herramienta, pequeños surcos que nadie pulió, la huella exacta de un gesto repetido millones de veces. No hay magia en esas marcas. Hay costumbre. Hay dominio. Y sin embargo, la sensación de imposible no se disuelve del todo, porque una cosa es abrir una cueva hacia el interior de la montaña, y otra muy distinta es lo que ocurrió en el número 16. En todo el resto de Ellora, en Ayanta, en Badami, en casi toda la arquitectura rupestre del mundo, el escultor entra en la roca. Ataca la pared por la fachada y va vaciando hacia adentro, ganando salas, columnas, corredores en la penumbra. Trabaja un espacio hueco. El resultado es un interior, una gruta noble, pero una gruta al fin. Kailasa hizo lo contrario. No es un hueco, es un edificio exento, un templo que se levanta libre en medio de un patio abierto al cielo, con su torre, sus galerías, sus pabellones y sus elefantes de tamaño natural. Y todo ello no se ganó entrando en la montaña, sino sacando la montaña de en medio. Se retiró todo lo que sobraba hasta que en el centro del vacío quedó, en pie y de una sola pieza, el templo que ya estaba dentro. Por eso el visitante que se detiene en el pórtico no encuentra juntas, no las hay, no puede haberlas. Lo que mira no está construido con partes, es lo que quedó cuando se llevaron el resto en cestas. Ahí está el desconcierto del primer instante, y ahí está también su explicación. La piedra vino primero, generosa y fiable. La tradición vino después, paciente y segura. Sobre esas 2 herencias, la geológica y la humana, se apoyó todo lo demás. Falta entender por qué un imperio decidió emplear semejante herencia en arrancar una montaña entera, y qué quería demostrar con ello. Pero el suelo, en el sentido más literal, ya estaba puesto. La montaña anterior a la historia esperaba, en capas horizontales de lava endurecida, a que alguien viera dentro de ella un templo y tuviera la certeza, la técnica y el atrevimiento para quitarle todo lo que no lo era. En una inscripción grabada en piedra, un rey confiesa su propio asombro. Habla del templo que ha mandado hacer y admite que ni él mismo comprende lo que ve. La obra es tan maravillosa, dice, que hasta los dioses que viajan por el cielo se detienen a contemplarla, atónitos, y llegan a pensar que aquello no puede ser obra humana. Y el propio arquitecto, según esas palabras, quedó tan sobrecogido ante lo que había hecho que dudó de haberlo hecho él. Es un testimonio rarísimo. No es un viajero entusiasta ni un cronista posterior el que exclama lo imposible. Es el hombre que pagó la obra, el que la encargó, el que tenía todos los motivos para conocer cómo se había levantado. Y cuando le llega el momento de dejarla escrita para la posteridad, la única palabra que encuentra es asombro. Esa confesión abre una grieta en el relato, porque si el propio patrón,
que sabía perfectamente que allí habían trabajado hombres con cinceles, elige describir su templo como una obra que roza lo divino, entonces el santuario no era solo un lugar de culto, era un argumento. Alguien quiso que quien lo mirase sintiera exactamente eso, la sospecha de lo imposible. Queda por entender por qué un imperio invertiría tanto esfuerzo en fabricar ese estupor, y la respuesta está en quién gobernaba el Decán en el siglo VIII. El templo lo mandó a hacer un rey de la dinastía Rashtrakuta, Krishna I, que reinó aproximadamente entre los años 756 y 773. Y los Rashtrakuta no eran una potencia cualquiera. En el momento de mayor extensión, su dominio abarcaba buena parte de la India central y meridional, un territorio que se estiraba desde las tierras del Gujarat, en el noroeste, hasta la región de Andhra, en el sureste. Controlaban el corazón de la meseta del Decán, disputaban el norte a los Pratihara y el sur a otras casas rivales, y se sentaban sobre una de las rutas comerciales más importantes del subcontinente, la que unía el norte de la India con los puertos del interior. Eran ricos, eran organizados y tenían a su disposición la capacidad administrativa de un estado enorme. Movilizar mano de obra, sostener un proyecto durante años, alimentar a los trabajadores y a los maestros, todo eso estaba dentro de sus posibilidades ordinarias. Un imperio así no necesitaba milagros para tallar una montaña, necesitaba una razón para hacerlo, y la razón era reciente y ardía todavía. Poco antes, hacia el año 753, los Rashtrakuta habían dado un golpe que cambió el mapa del Decán. Derrocaron a los Chalukya, la dinastía que hasta entonces había dominado la región. El detalle que lo vuelve todo más agudo es que los propios Rashtrakuta habían sido antes vasallos de esos Chalukya. Habían servido bajo su autoridad, habían reconocido su señorío y ahora, invirtiendo el orden del mundo, se alzaban como amos donde antes habían obedecido. Un ascenso así no se sostiene solo con ejércitos. El poder recién arrancado necesita hacerse visible, necesita grabarse en la memoria de los súbditos y de los rivales, necesita una prueba tan grande que nadie pueda ignorarla. Los reyes que llegan de abajo son los que más gastan en demostrar que están arriba. Aquí es donde la piedra se vuelve política. Un templo colosal, tallado de una sola pieza en la montaña sagrada, dedicado a Shiva y concebido como imagen del monte Kailash, la morada del dios en el Himalaya, era muchas cosas a la vez. Era un acto de devoción sincero, no hay motivo para dudarlo, pero era también una declaración. Un rey que ofrece a Shiva su propia montaña, que reproduce en la tierra el trono cósmico del dios y se coloca a sus pies como constructor, está diciendo algo muy concreto sobre sí mismo. Está vinculando su autoridad terrenal con la autoridad divina. Está afirmando que su reinado no es un accidente de la guerra, sino parte del orden del cosmos. En una época en la que la legitimidad de un soberano se medía en templos, ninguna proclama pesaba tanto como una montaña convertida en santuario. El emplazamiento reforzaba el mensaje. Al elegir la ladera de Charanandri, donde 3 religiones llevaban siglos excavando, los Rashtrakuta no fundaban un lugar sagrado desde cero. Se inscribían en una tradición venerable y la coronaban. Su templo no sería una cueva más entre las cuevas, sería la culminación, la obra que dejaría pequeño todo lo anterior, la que obligaría al viajero a comparar y a rendirse. Colocado sobre una ruta transitada por comerciantes y peregrinos, el santuario funcionaba como un anuncio permanente del poder de la casa reinante, visto por miles de ojos que después llevarían su fama a otras tierras. Detenerse frente a la fachada, incluso hoy, permite entender el efecto buscado. La piedra, ahora oscurecida por el tiempo, se calienta al sol del Decán hasta que arde al tacto. Los relieves cubren cada superficie disponible, apretados, vibrantes, sin un palmo en reposo. En la base, hileras de elefantes de tamaño natural parecen soportar sobre sus lomos el peso de todo el conjunto. No soportan nada. La roca se sostiene sola porque nunca ha dejado de ser roca, pero la ilusión es deliberada. El poder que este templo quería exhibir necesitaba parecer sobrehumano,
necesitaba que el súbdito levantara la vista y sintiera que estaba ante algo que superaba la escala de los hombres. Los elefantes que sostienen lo que no pesa son la firma exacta de esa intención. Símbolos de fuerza y de dignidad, portadores de un trono imperial que se confunde con el trono de un dios. Y aún así, por más que el templo grite grandeza, hay una honestidad silenciosa en su origen que la política no consigue tapar. Los Rashtrakuta no inventaron una forma nueva para proclamar su gloria. No podían, porque una proclama sin referentes no se entiende. Necesitaban una imagen reconocible, un modelo que el espectador supiera leer, un lenguaje arquitectónico compartido que convirtiera la montaña en un mensaje inteligible. La ambición era desmesurada, pero la ambición sola no talla nada. Hacía falta un plano, hacía falta un ejemplo que copiar, medir, superar. Ahí reside la respuesta a la pregunta que atraviesa toda esta historia, la de cómo se ejecuta una obra sin margen para el error. La confesión asombrada del rey no describe un enigma sin solución, describe una estrategia lograda. El estupor que el patrón dejó grabado en la piedra no era su ignorancia, era su objetivo. Quería que el templo pareciera imposible, y lo consiguió tan bien que 12 siglos después seguimos cayendo en la trampa. Pero detrás del imperio que tenía algo que demostrar había un cálculo frío y una maquinaria capaz de sostenerlo. Un estado inmenso, una victoria reciente que exigía monumento, una montaña sagrada y una tradición de siglos esperando ser coronada. Todo estaba dispuesto para el gesto definitivo. Faltaba únicamente aquello sobre lo que se apoyaría cada golpe de cincel, el modelo real de un edificio que ya existía en algún lugar, listo para ser reproducido en la piedra viva de Charanandri. Existe una idea muy extendida, casi irresistible, según la cual un templo como este no pudo dibujarse antes de existir. La lógica parece impecable. Un edificio corriente se planifica sobre el papel, se corrige, se ensaya, y si un trazo falla se borra y se vuelve a empezar. Pero aquí no había papel que borrar ni muro que rehacer. Cada golpe entraba en la piedra para siempre. De modo que la conclusión que muchos aceptan sin pensarla 2 veces es que semejante obra tuvo que improvisarse sobre la marcha, guiada por una intuición genial imposible de explicar. Es una idea hermosa. Y es falsa. Porque el modelo del templo de Kailasa no hay que imaginarlo. Se puede visitar. Está de pie, terminado, en el reino vecino. A varias jornadas de camino hacia el sur, en un lugar llamado Patadakal, se levanta un santuario dedicado a Shiva que los especialistas conocen como Templo de Lokeshvara, más difundido hoy con el nombre de Virupaksha. Lo mandó construir la dinastía Chalukya, y en su planta, en la disposición de sus alas, en el orden de su santuario, su pabellón y su torre, los investigadores reconocen sin dificultad el esquema que después se reprodujo en la roca de Ellora. No se trata de un parecido vago, se trata de una filiación directa. El proyecto de Kailasa deriva de un edificio concreto, real, medible, que ya había sido levantado piedra a piedra y que cualquier maestro podía recorrer, estudiar y anotar. La forma no se inventó frente a la montaña, se trajo desde fuera, ya resuelta. Y esa forma tenía a su vez una genealogía todavía más larga. El propio Virupaksha de Patadakal se había inspirado en un modelo anterior, el gran templo de Kailasanata de Kanchipuram, obra de los Pallava, una de las primeras grandes construcciones pétreas del sur de la India, levantada en torno al año 700. De un santuario a otro, la idea había ido viajando y madurando durante generaciones. Los Pallava fijaron un lenguaje, los Chalukya lo adoptaron y lo reinterpretaron, y los Rashtrakuta, al final de esa cadena, tomaron el eslabón más cercano y lo llevaron al extremo, no ya construyéndolo, sino esculpiéndolo entero de una sola pieza. Cuando el visitante contempla la torre de Kailasa, está mirando el último capítulo de una historia arquitectónica que llevaba más de un siglo escribiéndose en distintos reinos del sur. En este punto la piedra empieza a contar algo que las inscripciones callan. Porque si se observa de cerca la talla de Kailasa, con la mirada entrenada de quien conoce los estilos del subcontinente, aparecen manos distintas.
En la factura de algunos relieves, en el modo de resolver una figura o rematar un capitel, los estudiosos distinguen rasgos que no son propiamente Rashtrakuta. Reconocen ecos Chalukya, reconocen ecos Pallava. Es decir, en la obra trabajaron artesanos formados en las tradiciones de los reinos rivales, escultores que traían en las manos un oficio aprendido lejos de Ellora. Y ese detalle técnico, casi invisible para el ojo no avisado, encierra uno de los giros más humanos y más desconcertantes de toda la historia. Conviene recordar lo que había ocurrido poco antes. Los Rashtrakuta habían derrocado a los Chalukya, sus antiguos señores. Habían salido vencedores de un pulso por el dominio del Decán, y ahora, en la cúspide de su triunfo, ordenaban construir su gran monumento tomando como modelo precisamente un templo de los vencidos, y contrataban para ejecutarlo a los maestros de esos vencidos. Los mismos talleres que habían servido a la casa derrotada se pusieron al servicio de la casa que la había derribado. Los artesanos que un día tallaron para los Chalukya, o que aprendieron de quienes lo hicieron, se encontraron reproduciendo aquella misma forma, en piedra viva, como monumento a la derrota de su propio linaje. Hay algo vertiginoso en imaginar a uno de esos hombres, un escultor que conocía el templo original, que quizá había pasado la mano por sus muros, que llevaba en la memoria de sus dedos las proporciones de una obra ligada a los señores caídos, y que ahora, bajo el sol de Charanandri, empuñaba el cincel para copiar esa obra al servicio del rey que había puesto fin a todo aquello. Cada figura que sacaba de la roca era, a la vez, su oficio y su duelo. El polvo de basalto se le pegaba a la piel, el eco de los golpes rebotaba en las paredes del patio recién abierto, y de esa mezcla de maestría y de humillación iba naciendo, poco a poco, el santuario más ambicioso del Decán. Esta lectura no es un adorno sentimental, es la clave que desmonta el enigma, porque el templo copiado del vencido es, en sí mismo, una declaración de victoria. Los investigadores lo señalan con claridad. Kailasa venía a significar el triunfo de los Rashtrakuta sobre los Chalukya, sus antiguos soberanos. El mensaje era tan preciso como brutal. Tomamos vuestro templo, contrataron a vuestros maestros, y lo rehicimos de una sola roca, más grande y más perfecto de lo que vosotros fuisteis capaces. No es arquitectura, es un discurso político tallado en la montaña, y su gramática se apoya en un modelo real que se podía señalar con el dedo. Y en cuanto se admite ese modelo, la niebla que envolvía la construcción se disipa entera. La tarea de los maestros de Kailasa dejó de ser inventar lo imposible para convertirse en algo mucho más manejable, reproducir lo conocido en una técnica distinta. Tenían de dónde tomar las medidas, tenían qué mirar cuando dudaban, tenían delante, en la memoria y en los bocetos, un edificio entero que funcionaba. Los especialistas lo han dicho sin rodeos. Si los arquitectos del templo de Virupaksha participaron en la obra de Ellora, entonces levantar un santuario colosal en el reinado de un solo monarca deja de parecer imposible. Los constructores disponían de un plano y de un prototipo, y eso reducía de manera drástica tanto el tiempo como el esfuerzo necesarios. Aquí encuentra respuesta, por primera vez de forma directa, la pregunta que recorre todo el relato. ¿Cómo se ejecuta una obra sin derecho a corregir un solo error? La respuesta empieza a tener nombre. No se corrige porque no se está experimentando. No se improvisa porque no hace falta. El derecho al error solo lo necesita quien inventa, quien avanza a tientas hacia una forma que aún no existe. Los maestros de Kailasa no inventaban, copiaban, con una destreza sobrehumana, un edificio que ya estaba resuelto en el reino vecino. El asombro que provoca el templo es legítimo, pero no procede del misterio. Procede de la precisión con que unos hombres reprodujeron en la roca viva, sin margen y sin vuelta atrás, algo que conocían de memoria. El plano existía, solo que, en lugar de dibujarlo, lo tenían delante, en pie, en la piedra de otro rey. Imaginemos el primer día. Un hombre está de pie sobre la cima de una colina de basalto macizo, bajo el sol implacable del Decán. No hay todavía templo, no hay patio,
No hay nada más que la roca desnuda y la ladera que desciende hacia el valle. En la mano lleva un martillo de hierro y un cincel forjado a mano. Y su tarea, la orden que ha recibido, es levantar allí un santuario de 3 pisos y 30 metros de altura. Pero no lo hará como se ha hecho siempre. No apilará una piedra sobre otra hacia arriba. Va a empezar por lo más alto de la montaña y va a bajar. El primer golpe no cae sobre unos cimientos, cae sobre la cumbre, y lo primero que aparecerá de todo el templo, antes que los muros, antes que las alas, antes que las columnas, será la punta de la torre. Esto contradice todo lo que entendemos por construir. Un edificio nace del suelo. Se cava una zanja, se asientan los cimientos, se levantan los muros hilera a hilera y la obra crece hacia el cielo, de modo que lo último en existir es siempre el remate. Incluso los santuarios excavados en la roca respetan una lógica parecida, porque atacan la pared por la fachada y avanzan hacia adentro, a la altura del que trabaja. En Kailasa se hizo justo al revés, y esa inversión es tan radical que durante siglos ha alimentado la sospecha de que aquí ocurrió algo que se nos escapa. Pero lo que ocurrió no fue un prodigio inexplicable, fue una decisión de ingeniería, tomada con plena conciencia, y sus razones son tan sólidas que, una vez comprendidas, el método deja de parecer una locura para revelarse como la elección más sensata. El proceso empezó, en realidad, aislando la piedra. Los canteros abrieron en la ladera 3 trincheras profundas, 3 grandes surcos verticales que rodeaban por 3 de sus lados una masa rectangular de roca. Con esos cortes separaron del resto de la montaña un bloque colosal, de unos 84 metros de largo, 47 de ancho y 30 de alto. Por el cuarto lado, el bloque seguía unido al acantilado, anclado a su base, como una isla de piedra apenas desprendida de la costa. Dentro de esa masa, todavía ciega y sin forma, esperaba el templo entero. Y entonces, en lugar de horadar hacia el interior, los maestros treparon a lo alto de ese bloque y comenzaron a rebajarlo desde arriba, retirando la roca capa por capa y dejando intacto lo que debía convertirse en santuario. El aire en aquella cima debía de vibrar con el ruido del trabajo. Decenas de hombres golpeando a la vez, el chasquido seco del hierro contra el basalto, el olor a piedra recién partida, el polvo oscuro suspendido en la luz. Bajo los pies de los canteros iba surgiendo, primero, la corona de la torre, después, el tejado del santuario, luego el piso superior, con sus perfiles y sus molduras. Y solo mucho más tarde, a medida que la excavación se hundía, aparecieron los niveles inferiores, las galerías y por último el patio, el suelo por el que hoy caminan los visitantes, que fue lo último en quedar liberado. El templo emergió de la montaña como emerge una figura del agua cuando baja la marea, de arriba a abajo, la cabeza antes que los pies. En el corazón de esta parte hay una duda que conviene sostener un momento, porque es la misma que asalta a cualquiera que se detenga a pensarlo. Bajar desde la cima parece el camino difícil, el más incómodo, el más arriesgado. Y sin embargo se eligió precisamente ese. La explicación tiene 2 mitades, y ambas son puro sentido práctico. La primera mitad es seguridad y logística. Pensemos en lo que habría supuesto trabajar al revés, excavando de abajo hacia arriba. Toda la masa de roca todavía sin retirar habría quedado colgando sobre las cabezas de los que trabajaban, una amenaza permanente de desprendimiento. Y los escombros, los fragmentos arrancados a cada golpe, no habrían tenido a dónde ir salvo amontonarse justo en el espacio que se intentaba abrir. Al hacerlo desde arriba, ambos problemas desaparecen. Sobre el cantero no hay nunca una bóveda de piedra pendiente de caer, sino cielo despejado, y los cascotes caen por su propio peso hacia el hueco que ya se ha vaciado más abajo, desde donde se retiran con comodidad a medida que la obra profundiza. El material sobrante colabora con la gravedad en vez de estorbar. No hay que subir nada. Todo lo que sobra baja solo. La segunda mitad es el control de la forma, y aquí se aprecia la inteligencia del método en toda su hondura. Un escultor que trabaja hacia el interior de la roca solo ve la pared que tiene delante, un fragmento del conjunto, y avanza casi a ciegas respecto al todo. En cambio,
Quien talla desde arriba y va descendiendo tiene ante los ojos, en cada momento, el volumen entero de lo que está haciendo. Puede alejarse, mirar el conjunto desde la cima, comprobar las proporciones, verificar que la torre guarda la relación justa con los cuerpos inferiores. Trabaja sobre una maqueta que es del tamaño real y que se va revelando bajo sus manos. El método de arriba a abajo no era solo la forma más segura de excavar, era también la única que permitía vigilar la geometría del templo en cada instante, sin perder jamás de vista el resultado final. Las herramientas, mientras tanto, seguían siendo elementales, cinceles de hierro, cuñas, mazos. Ni explosivos, ni máquinas, ni andamios, ni argamasa. Nada que añadir, porque no había nada que unir. Los elefantes de la base, el puente que cruza el recinto, las columnas de los pabellones, los relieves que cubren los muros, todo ello no son piezas ensambladas, sino partes de una misma masa que sobrevivieron a la retirada de lo demás. El templo no se armó, se descubrió. Y por eso mismo cada decisión era irrevocable, porque lo que el cincel se llevaba no podía devolverse jamás. Ahí vuelve, con más fuerza que nunca, la pregunta que guía todo el relato. ¿Cómo se ejecuta una obra en la que ningún error se puede corregir? Y la parte de la respuesta que aporta el método es clara y contundente. Empezar por el tejado no fue el gesto de unos hombres que desafiaban lo imposible por orgullo. Fue la manera de reducir el riesgo hasta donde era humanamente posible reducirlo. Trabajar desde arriba mantenía a salvo a los canteros, evacuaba el escombro sin esfuerzo y, sobre todo, tenía la forma completa siempre a la vista, de modo que el error se veía venir antes de cometerse. La locura aparente escondía una prudencia extrema. Empezaron por el tejado porque era, de todas las formas de tallar una montaña, la más segura, la más limpia y la más fácil de controlar. La cima fue lo primero en aparecer no por capricho, sino porque desde la cima se dominaba, golpe a golpe, todo lo que aún estaba por venir. Hay una pregunta que casi nadie se hace al mirar el templo, y que sin embargo es la más concreta de todas. No cómo se talló, ni por qué, sino algo mucho más terrenal. La montaña que ocupaba ese espacio ya no está. Donde hoy se abre el patio, ancho y hondo, antes había roca maciza. Alguien tuvo que arrancarla, fragmento a fragmento, y sacarla de allí. Y no era poca cosa. Según las distintas estimaciones, de aquella ladera se retiraron entre 200.000 y 400.000 toneladas de basalto. Toneladas de piedra dura, densa, pesadísima, que desaparecieron sin dejar rastro. No hay junto al templo una colina de escombros. No hay una montaña de desecho que delate el trabajo. La piedra simplemente se esfumó. Y ese vacío, esa ausencia perfecta, es lo que ha alimentado durante siglos la sensación de que aquí sucedió algo que supera las fuerzas humanas. Conviene detenerse en la cifra para tomarle el peso. 200.000 toneladas equivalen, más o menos, a 20 veces el peso de la Torre Eiffel. Todo eso, convertido en cascotes y en polvo, hubo que desprenderlo de la roca y transportarlo lejos. Circulan por ahí números aún más altos, versiones que hablan de más de 2 millones de toneladas, pero esas cifras infladas no resisten el examen y conviene dejarlas de lado. Incluso quedándonos en la estimación más prudente, la tarea sigue siendo descomunal. Y precisamente porque lo es, se ha vuelto el terreno favorito de quienes prefieren el enigma a la explicación. Si desapareció una montaña entera, dicen, y no quedó rastro, algo extraordinario tuvo que intervenir. Pero la aritmética, cuando se la deja hablar, cuenta una historia muy distinta y mucho más humana. Empecemos por el tiempo, porque ahí está el nudo de casi toda la leyenda. Se repite una y otra vez que el templo se levantó en 18 años. La cifra suena rotunda, definitiva, y se ha convertido en el pilar sobre el que se sostiene toda la mitología del lugar. Lo que rara vez se aclara es que ese número no procede de ningún documento. No existe una inscripción que fije la fecha de inicio y la fecha de conclusión de la obra. Los 18 años son una tradición, no un dato,
y se han popularizado justamente porque hacen la historia más increíble. Un plazo así, para una obra semejante, invita a pensar en lo sobrehumano, pero una tradición repetida 1000 veces no se convierte en prueba por mucho que se repita. Frente a esas cifras sin respaldo, existe un cálculo que sí se puede verificar y su resultado desarma la leyenda. Partamos de una suposición razonable sobre el rendimiento de un trabajador. Si aceptamos que una persona podía extraer alrededor de 4 pies cúbicos de roca al día, con sus herramientas de hierro y su jornada de esfuerzo, entonces el problema se vuelve una simple operación. 250 trabajadores, avanzando a ese ritmo, habrían podido completar la excavación de Kailasa en unos 5 años y medio. No es una especulación arrancada del aire. Es una cuenta que cualquiera puede rehacer, apoyada en el volumen de roca retirada y en una estimación conservadora del trabajo humano. 5 años y medio, ni siglos, ni generaciones misteriosas, ni fuerzas ajenas a este mundo. Y aquí es donde el imperio del que ya hemos hablado vuelve a ser decisivo. 250 hombres. Para un estado que dominaba la meseta desde las tierras del noroeste hasta el sureste, que administraba territorios inmensos y controlaba rutas comerciales de primer orden, reunir a 250 canteros no era una hazaña, era rutina. En obras de esa envergadura llegaban a emplearse millares de personas. La cifra de 250 trabajadores es, si acaso, modesta para las posibilidades de los Rashtrakuta. De modo que incluso la temida cifra de 18 años, lejos de resultar imposible, aparece más bien como un ritmo pausado, holgado, sobrado de tiempo. La leyenda tomó el plazo más asombroso y lo grabó en la memoria colectiva. La aritmética muestra que la obra pudo hacerse en bastante menos, y sin prisa. Queda la otra mitad del enigma, la piedra que se desvaneció. Y la respuesta es tan sencilla que casi decepciona a quien esperaba un misterio. Lo que se retiró de la montaña no eran bloques monumentales que hubiera que arrastrar con esfuerzo titánico. Eran escombros, fragmentos, cascotes, esquirlas, polvo, material menudo que podía cargarse en cestas, en espuertas, en cualquier recipiente y sacarse a mano, poco a poco, sin necesidad de máquinas ni de grandes ingenios de elevación. Y había un aliado silencioso en todo el proceso, la gravedad. Como la excavación avanzaba de arriba a abajo, los fragmentos arrancados caían hacia los niveles ya vaciados, y desde allí se evacuaban con comodidad. No hubo que subir nada pesado, todo lo que sobraba descendía, casi por su cuenta, hasta el fondo de la obra, desde donde manos pacientes lo iban retirando cesta tras cesta, jornada tras jornada, durante años. Ese es también el motivo de que hoy no exista una montaña de desecho junto al templo. El escombro, disgregado en pedazos manejables, se dispersó. Se empleó quizá para nivelar terrenos, para rellenar, para otros usos, o simplemente se esparció por la ladera y el valle a lo largo del tiempo. La piedra no se evaporó. Se distribuyó, grano a grano, en el paisaje, del mismo modo callado en que se había extraído. La ausencia de un gran vertedero no es la huella de un prodigio. Es la consecuencia lógica de un método que producía fragmentos pequeños y los sacaba de forma continua a lo largo de años enteros de trabajo. Cuando uno se sitúa hoy en el fondo del patio y levanta la vista hacia los bordes tallados que lo rodean, esos muros verticales que marcan hasta dónde llegaba la roca original, comprende de golpe la magnitud de lo retirado. Todo ese volumen de aire que hay sobre la cabeza, ese enorme hueco abierto al cielo, estuvo ocupado por basalto sólido. Y todo salió de allí en cestas, cargado por hombres, a lo largo de temporadas que se sucedían con las lluvias y las sequías. No es la escena de un milagro, es la escena de una paciencia inmensa, organizada, sostenida. Así, la pregunta que persigue todo el relato encuentra otra de sus respuestas. ¿Cómo se ejecuta una obra sin margen para el error? Parte de la respuesta es que no había prisa, ni la necesidad de fuerzas imposibles. El plazo verdadero, calculado con honestidad, cabía sobradamente en una vida humana y en los recursos ordinarios de un gran imperio. Las toneladas desaparecidas no exigen otra explicación que un método inteligente.
un ejército modesto de canteros y la gravedad trabajando a favor. El enigma de la montaña que se esfumó se disuelve en cuanto se hacen las cuentas. 200.000 toneladas no se fueron a ninguna parte extraordinaria. Se fueron cesta a cesta en las manos de hombres que sabían exactamente lo que hacían. Hay una convicción que casi todos compartimos sin haberla examinado nunca. Tallar un templo entero dentro de una montaña, arrancando la roca a mano, retirando cientos de miles de toneladas, parece el método más disparatado y más derrochador que quepa imaginar. Levantar un edificio con bloques, apilándolos uno sobre otro como se ha hecho en todas partes desde el principio de los tiempos, se nos antoja infinitamente más razonable. La roca viva suena a esfuerzo salvaje, a testarudez, a capricho de reyes con demasiado poder y demasiado tiempo. Y sin embargo, cuando se examina de cerca lo que costaba realmente cada una de las dos opciones, la intuición se derrumba. Excavar el templo de una sola pieza no era el camino más costoso, era el más barato. La afirmación desconcierta, y por eso conviene sostenerla un momento antes de explicarla, porque en ella se esconde el giro más contraintuitivo de toda esta historia. Los propios investigadores lo señalan sin ambigüedad. Extraer un templo monolítico de la montaña exigía menos esfuerzo que transportar los enormes bloques de piedra necesarios para construir un santuario de tamaño comparable. Menos esfuerzo, no más. La clave para entenderlo está en dejar de mirar el volumen de roca retirada, que impresiona pero engaña, y empezar a mirar otra cosa muy distinta, el transporte. Reconstruyamos lo que suponía levantar un templo corriente de gran tamaño en aquella época. Primero había que encontrar la piedra adecuada y abrir una cantera, a menudo lejos del lugar de la obra. Allí se extraían los bloques, se les daba una primera forma, se desbastaban. Después venía lo verdaderamente penoso. Cada bloque, algunos de un peso enorme, debía cargarse y trasladarse a lo largo de kilómetros, por caminos que rara vez estaban preparados para semejante carga, con la ayuda de animales, de rodillos, de cuerdas y de un número considerable de hombres. Al llegar al emplazamiento, había que elevar cada pieza hasta la altura que le correspondía y encajarla con precisión en su sitio. Y ese ciclo completo, extraer, tallar, cargar, transportar, subir, ajustar, se repetía con cada uno de los innumerables bloques que formaban el edificio. El grueso del trabajo no estaba en labrar la piedra, estaba en moverla. En un templo monolítico, esa mitad agotadora del problema sencillamente no existe. La piedra ya está en el sitio. No hay que buscarla, ni comprarla en una cantera lejana, ni traerla desde ninguna parte, porque el material y el emplazamiento son la misma cosa. No hay que elevar nada, porque no se construye hacia arriba. Al contrario, todo lo que sobra viaja hacia abajo, ayudado por su propio peso, convertido en escombro menudo que se retira en cestas al ritmo que convenga. Se sustituye la tarea más cara, mover bloques colosales de un lugar a otro y encaramarlos a lo alto, por la tarea más simple, sacar cascotes ligeros de un hueco que se va ahondando. La montaña regala aquello que en cualquier otra obra costaba sangre y años, la piedra puesta exactamente donde hace falta. Y el ahorro no termina ahí. Al tallar en lugar de apilar, desaparece de golpe toda una categoría de trabajos que un edificio convencional exige sin remedio. No hacen falta andamios, porque no se levantan muros que haya que rodear de estructuras auxiliares. No hace falta argamasa, ni ese oficio delicado de preparar el mortero y ajustar las juntas para que las piedras asienten bien unas sobre otras. No hay juntas que ajustar, porque no hay piezas que unir. Todo el santuario es una continuidad de roca sin un solo empalme. Y desaparece también la preocupación que quita el sueño a cualquier constructor, la de la estabilidad. Un edificio hecho de bloques puede ceder, puede desplomarse, puede fallar en un punto y arrastrar al resto. Su solidez depende de 1000 equilibrios cuidadosamente mantenidos. Kailasa no puede venirse abajo, porque no es una construcción ensamblada, sino una parte de la montaña que nunca ha perdido el contacto con su base. No se sostiene por el arte de encajar piedras, se sostiene porque siempre ha sido piedra.
Ese detalle merece un instante de atención, porque cambia por completo la naturaleza del riesgo. En una obra levantada con bloques, el peligro está en el conjunto, en que la fábrica entera se mantenga en pie contra la gravedad durante siglos. En un monolito, ese peligro no existe. La estructura no tiene forma de colapsar. Solo queda una amenaza, una sola, pero verdadera, y es la calidad de la roca misma. Una veta oculta, una fractura traicionera en la masa elegida, podría haber estropeado el trabajo de años. Por eso la decisión más importante de toda la empresa no fue ninguna de las que vinieron después, sino la primera, la elección del bloque. Escoger una porción de montaña sana, sin grietas, capaz de sostener un templo entero sin quebrarse, fue la única tarea de ingeniería realmente crítica. Todo lo demás era oficio y paciencia. Cuando uno recorre hoy el recinto y pasa la mano por la superficie de un muro, siente la aspereza del basalto sin pulir, tibio por el sol, y percibe bajo los dedos las marcas dejadas por las herramientas, surcos finos que nadie borró. En esa textura late la evidencia de lo que aquí no hizo falta. No hay línea de mortero que buscar, no hay borde de bloque que recorrer, no hay señal alguna de ensamblaje. Solo piedra continua, trabajada golpe a golpe. La mano avanza sin encontrar jamás una costura, y en esa ausencia se lee todo el ahorro del método, todo el trabajo que nunca hubo que hacer. De modo que el gesto que parecía puro despilfarro se revela como una forma de economía. No fue la extravagancia de un imperio sin medida. Fue, dentro de su asombrosa ambición, una decisión eficiente. Se evitó el transporte, que era lo más caro. Se evitaron los andamios, la argamasa, el ajuste de juntas, la ingeniería de la estabilidad. Se aprovechó la gravedad en lugar de combatirla, y el resultado fue un santuario más sólido que cualquier construcción apilada, porque no había nada que pudiera desencajarse. Con esto, la pregunta que atraviesa todo el relato recibe una respuesta que ya nadie esperaba. ¿Cómo se ejecuta una obra sin derecho a corregir un solo error? Y parte de la respuesta es que el método, lejos de ser el más arriesgado, era el que menos cosas dejaba libradas al azar. No había estructura que pudiera fallar, no había piezas que pudieran encajar mal, no había transporte en el que algo pudiera romperse por el camino. Al eliminar el ensamblaje, se eliminaban también casi todas las formas posibles de equivocarse. Quedaba una sola, elegir bien la roca. Y en cuanto esa elección fue acertada, tallar la montaña dejó de ser una locura costosa para convertirse en lo que de verdad fue, el modo más seguro, más sólido y más económico de levantar un templo del tamaño de una montaña. Casi todo el que ha visto una imagen de Kailasa cree conocer su color: piedra oscura, casi parda, tostada por 12 siglos de sol y de lluvia, un basalto grave y sombrío que se confunde con la ladera de la que salió. Esa es la estampa que circula por todas partes, la que graba la memoria, la que uno espera encontrar al llegar. Y esa estampa, siendo la de hoy, no es la que sus creadores tenían en mente. El templo que quisieron los Rashtrakuta no era oscuro, era blanco, resplandeciente, luminoso, blanco como la nieve. Quien contempla la piedra desnuda de nuestros días no está viendo el santuario que se concibió, sino su esqueleto despojado del color con que fue vestido. El dato desconcierta porque contradice la propia fotografía que llevamos en la cabeza, pero está apoyado en la evidencia física del monumento. El templo se recubrió originalmente con una capa de estuco de cal, un enlucido blanco extendido sobre el basalto, y sobre ese fondo claro se aplicaron pinturas. La roca oscura quedaba oculta bajo una piel brillante que transformaba por completo su aspecto. Con el paso de los siglos, ese revestimiento fue desprendiéndose, cayendo pedazos, dejando al descubierto el basalto que hoy vemos. Pero aún quedan restos. En rincones protegidos, en superficies resguardadas de la intemperie, se conservan fragmentos de aquel estuco blanco y trazas de color que confirman, sin lugar a dudas, cómo se veía el santuario cuando los canteros dejaron por fin el cincel. Y aquí lo asombroso deja de ser un detalle técnico para convertirse en la clave de todo el sentido del edificio.
porque ese blanco no era un adorno caprichoso, ni una simple moda decorativa. Era la culminación de la idea que había puesto en marcha la obra entera. El templo se llama Kailasa porque reproduce el monte Kailash, la montaña del Himalaya donde, según la tradición, reside Shiva. Y el Kailash del Himalaya es una cumbre nevada, un pico blanco y deslumbrante que se alza sobre el mundo. Al recubrir el santuario de estuco blanco, sus creadores no lo estaban embelleciendo sin más, lo estaban terminando. Estaban completando la semejanza con la montaña sagrada, dándole el color mismo de la nieve, convirtiéndolo de verdad en la cima del dios trasplantada al Deccan. Conviene imaginar por un momento aquella visión perdida, un santuario de 30 metros, blanco de arriba a abajo, alzándose en el fondo de un patio excavado, bajo el sol violento de la meseta. La luz india, dura y cortante, rebotando en esa superficie clara y devolviéndola multiplicada, de modo que el templo parecería arder de blancura entre las paredes oscuras del recinto. Sobre ese fondo nevado, los relieves resaltarían con sus colores, las figuras de los dioses cobrarían vida, la pintura subrayaría cada escena. No era una masa sombría de piedra, era una montaña luminosa, un fragmento del Himalaya divino puesto al alcance de la mano, refulgiendo en mitad del valle. El contraste con lo que hoy contemplamos es tan grande que casi obliga a mirar el monumento con otros ojos. En el centro de esta parte late, por tanto, una pregunta que tira de todo lo demás. Si el color blanco no era decoración, sino significado, entonces el templo entero hay que leerlo como una imagen deliberada, pensada hasta el último detalle para hacer una cosa muy concreta. Y esa lectura ilumina elementos que de otro modo pasarían por simple ornamento. La forma general del conjunto, por ejemplo, evoca una carroza, un gran carro sagrado tallado en la roca, con la idea de movimiento y de procesión divina inscrita en la propia arquitectura. Nada en Kailasa es gratuito. Todo apunta hacia el mismo fin, ser no la representación de una montaña, sino una montaña en sí misma, la del Dios, reconstruida sobre la tierra. Y en esa lógica encaja uno de los detalles más elocuentes del recinto, esos elefantes de tamaño natural tallados en la base del santuario, dispuestos como si soportaran sobre sus lomos todo el peso de la construcción. A primera vista parecen los sostenes del edificio, las poderosas columnas vivas sobre las que descansa la mole. Y sin embargo, no sostienen absolutamente nada. La roca se aguanta sola, porque nunca ha dejado de estar unida a su base. Los elefantes no cargan con el templo, son piedra maciza como el resto, parte de la misma masa continua. Su fuerza es una imagen, no una función. Están ahí para declarar solidez, poder, dignidad, para que el que mira sienta que unas criaturas colosales llevan sobre sí la montaña del Dios. Es una ilusión de sostén perfectamente calculada, una representación de la fuerza colocada precisamente donde ninguna fuerza hace falta. Al recorrer hoy la base del templo y situarse junto a uno de esos elefantes, la piedra sigue contando la verdad a quien sepa escucharla. Es el mismo basalto que forma el suelo bajo los pies, el mismo que sube por el muro a la espalda, el mismo que corona la torre en lo alto. No hay una junta que separe al animal del pavimento. No hay una línea que marque dónde acaba la figura y empieza el edificio. El límite entre el elefante y la roca no es un ensamblaje, sino la decisión de un maestro de detenerse justo ahí, de dejar esa forma y retirar todo lo demás. El animal emergió del bloque igual que la torre, igual que las galerías, como parte de una única continuidad de piedra. Todo esto devuelve el relato, una vez más, a la pregunta que lo gobierna. ¿Cómo se ejecuta una obra sin derecho a corregir un solo error? Y la respuesta que aporta esta parte es de otra naturaleza que las anteriores, porque no habla de técnica sino de propósito. No se puede improvisar una imagen tan minuciosamente pensada. Un santuario concebido para ser la montaña blanca del Dios, coronado de estuco luminoso, tallado en forma de carro, custodiado por elefantes que fingen sostener lo que se sostiene solo. Es un templo que existía por completo en la mente antes de existir en la roca. Cada elemento respondía a una intención previa, clara y firme. No había margen para el tanteo
porque no había nada que tantear, solo una visión definida que ejecutar con exactitud. La montaña del dios era blanca porque así se había decidido desde el principio, y esa certeza del propósito, tanto como la destreza de las manos, es lo que permitió trabajar una piedra que no perdona, sin equivocarse jamás. En el muro sur del santuario, encajado en la parte baja de la construcción, hay un relieve ante el que los visitantes se detienen sin poder evitarlo. Está tallado en hueco profundo, con las figuras casi desprendidas de la roca, y representa una escena de tensión extrema. Debajo de una gran forma de montaña, agazapado en un espacio excavado bajo ella, aparece un ser de muchos brazos, encogido, con la espalda hacia quien mira, empujando hacia arriba con todas sus fuerzas. Es un demonio, y trata de arrancar la montaña de raíz, de levantarla y llevársela. Sobre la cima, en cambio, reina la calma. Una pareja divina permanece sentada, imperturbable, como si nada ocurriera bajo sus pies. El contraste entre el esfuerzo desesperado de abajo y la serenidad absoluta de arriba es tan potente que el relieve se considera una de las mejores narraciones esculpidas de todo el arte de la India. La escena procede de la gran tradición épica y tiene nombre. Muestra a Ravana, el rey demonio de 10 cabezas, en el momento en que intenta sacudir el monte Kailash, la morada de Shiva, para demostrar su poder y arrancar la montaña sagrada. Los habitantes de la cumbre se sobresaltan. Una figura femenina parece huir asustada. La propia esposa del dios se vuelve hacia él buscando amparo. Y Shiva, sin apenas moverse, sin alterar su gesto, presiona la montaña hacia abajo con la simple punta del dedo gordo del pie. Un solo dedo basta para devolver el orden. El demonio queda atrapado, aplastada su soberbia por un gesto mínimo del dios, y la montaña vuelve a asentarse como si nunca hubiera temblado. Es el triunfo de la serenidad sobre la fuerza bruta, de la composición sobre la violencia, resumido en la imagen de un pie que apenas se apoya. Aquí surge la duda que da profundidad a toda esta parte, y que un espectador atento no puede dejar pasar. De todas las escenas posibles del vasto repertorio épico, se eligió precisamente esta para el lugar más visible del santuario. La imagen de una montaña sagrada sacudida por un poder titánico y sostenida por la voluntad de un dios. Y esa elección no puede ser casual, porque el templo mismo es una montaña tallada, una reproducción del Kailash levantada en la roca. En el muro se representa exactamente aquello que el edificio entero pretende ser, la montaña dentro de la montaña, la imagen y su modelo mirándose la una a la otra. Ese juego de espejos no agota el sentido del relieve, porque la escena, además de su hondura religiosa, se leía también en una clave mucho más terrenal, la del poder. Los estudiosos han señalado que estas representaciones de la victoria serena de Shiva sobre Ravana se incorporaban a los templos como mensajes políticos. El dios que somete sin esfuerzo al desafiante más formidable era una figura irresistible para un soberano. Un rey podía identificarse con esa calma victoriosa, presentarse como quien mantiene el orden del mundo con la misma facilidad con que Shiva sujeta la montaña, y mostrar hacia los rivales vencidos esa mezcla de dominio y de clemencia que el dios encarna. En otra lectura, no menos sugerente, era el propio monarca quien podía verse reflejado en la fuerza de Ravana, capaz de estremecer los cimientos de una montaña, aunque finalmente sometido al orden divino. En cualquiera de las dos interpretaciones, el relieve hablaba de poder tanto como de fe, y ese doble sentido resonaba de un modo muy concreto en el Ora. Un imperio que había derrocado a sus antiguos señores, que había hecho de su gran templo una declaración de victoria sobre los vencidos, encontraba en la escena de Shiva y Ravana un lenguaje perfecto. La composición proclamaba, en la piedra del santuario, la misma idea que animaba toda la empresa. El poder verdadero no es el que agita y destruye, sino el que sostiene y ordena. El que, con un gesto mínimo, mantiene en su sitio la montaña que otros pretenden arrancar. Tallar esa escena en el muro de una montaña artificial dedicada a Shiva
era cerrar un círculo de significados con una precisión que asombra. El relieve de Ravana no está solo. Cubre los muros del templo un programa escultórico inmenso, una multitud de figuras que despliegan el universo entero de la tradición. Hay escenas de los dos grandes poemas épicos, el Ramayana y el Mahabharata, narradas panel a panel sobre la piedra. Hay divinidades en sus múltiples formas, la que reúne en un solo cuerpo lo masculino y lo femenino, la que vence al búfalo demoníaco, las diosas de los grandes ríos custodiando los accesos. Hay seres celestes, músicos, criaturas fabulosas, parejas entrelazadas, toda una humanidad y una divinidad sacadas de la roca. El santuario no es solo una forma arquitectónica, es un libro tallado, una enciclopedia visual de creencias, desplegada sobre cada superficie disponible para quien supiera leerla. Situarse frente a uno de esos paneles, hoy, sigue produciendo un efecto físico. Las figuras emergen del basalto oscuro con un relieve tan profundo que la luz las modela como si fueran de bulto redondo. En las horas en que el sol entra sesgado en el patio, las sombras se alargan dentro de las tallas y las escenas parecen moverse, cobrar aliento, respirar. Cada gesto está estudiado, cada tensión de un músculo, cada pliegue, cada mirada. Y todo ello, conviene recordarlo, no se añadió. No se pegó al muro ninguna figura. Cada una de esas formas es lo que quedó cuando se retiró la piedra que la rodeaba. El escultor no puso al demonio ni al dios sobre la pared, los liberó de dentro de ella, quitando con el cincel todo lo que no eran. Y en esa constatación regresa, una vez más, la pregunta que gobierna el relato. ¿Cómo se ejecuta una obra sin derecho a corregir un solo error? Porque un programa escultórico de esta ambición, cargado de sentido en cada panel, no admite el titubeo. Un relieve como el de Ravana, con las figuras casi exentas, arrancadas a la roca en hueco profundo, es de las tareas más delicadas que puede acometer un tallista, ya que un golpe de más deja el vacío para siempre, sin remedio. Ejecutarlo con esa perfección y hacerlo dentro de un plan de significados tan ajustado que la montaña esculpida repite la montaña representada, exigía saber de antemano, con exactitud absoluta, qué se quería decir y dónde debía decirse. No había lugar para el ensayo. El demonio que sacude la montaña fue tallado a la primera, en el muro de otra montaña, por manos que no podían permitirse dudar, y esa certeza, hecha a la vez de fe, de oficio y de cálculo político, es lo que sostiene, panel a panel, la respuesta que este templo ofrece a su propio enigma. Llega junio y el cielo del Decán se rompe. El monzón desciende sobre la meseta con una violencia que quien no la ha visto no puede imaginar. El agua no cae, se descuelga en cortinas, golpea el suelo con estruendo, convierte cada pendiente en un torrente y cada hondonada en un estanque. Y en mitad de ese diluvio se encuentra el templo de Kailasa, que tiene una particularidad inquietante. Su patio está excavado por debajo del nivel del terreno circundante. El santuario no se alza sobre una plaza elevada, sino en el fondo de un gran pozo abierto en la roca. Toda esa lluvia torrencial, siguiendo la más elemental de las leyes, debería precipitarse hacia el punto más bajo, acumularse en el recinto, anegar el patio, cubrir la base del templo y quedarse allí, estancada, temporada tras temporada. El agua debería reinar en Kailasa cada monzón, y sin embargo no lo hace, se va. Ese hecho, tan discreto que casi ningún visitante repara en él, encierra una de las revelaciones más profundas del monumento. Porque el agua se marcha por una razón concreta. El templo dispone de un sistema de evacuación, una red de canales y desagües tallada en la piedra y pensada para expulsar el agua de la lluvia. A ello se suman los patios abiertos, que garantizan la ventilación, y una orientación cuidadosa del conjunto respecto a los puntos cardinales. Nada de esto es accesorio. Alguien, hace 12 siglos, se sentó a pensar en el monzón antes de que existiera el templo, y diseñó la manera de que el agua no lo destruyera. Entre los que tallaban dioses y epopeyas, entre los que sacaban de la roca demonios y diosas, hubo un hombre cuya preocupación era mucho más humilde y mucho más decisiva.
el desagüe. Para comprender por qué ese detalle lo cambia todo, hay que sostener una pregunta un momento. Un sistema de drenaje no es una escultura que se añade al final, ni un adorno que se cuelga cuando la obra está terminada. Es una infraestructura que atraviesa el edificio, que necesita pendientes, conductos, salidas, calculadas para que el agua corra en la dirección debida. Y en un templo levantado con bloques, ese sistema puede incorporarse durante la construcción, ajustando las piezas a medida que suben. En Kailasa, no. Aquí la técnica lo prohíbe de raíz. En una obra tallada por sustracción, donde solo se puede quitar piedra y jamás añadirla, un canal de desagüe no se puede abrir después sin destrozar lo que ya está hecho. No se puede rectificar, no se puede improvisar sobre la marcha, no se puede corregir una pendiente mal calculada. El desagüe tiene que estar previsto desde el principio, integrado en el volumen mismo de roca que se decide conservar. Y esa imposibilidad técnica es, precisamente, la prueba más contundente contra toda idea de misterio o de improvisación. Porque significa que las pendientes, los canales, las salidas de agua existían en el proyecto antes del primer golpe de cincel. Alguien había pensado, sobre un plano o en su mente, por dónde correría el agua del monzón cuando el templo aún era una montaña ciega. Había decidido dónde dejar los conductos, con qué inclinación, hacia qué salidas, y había marcado esa red invisible en la masa de basalto para que los canteros la respetaran mientras vaciaban todo lo demás. La existencia del drenaje demuestra que, antes de empezar, existía un proyecto completo. No un esquema aproximado, no una intuición, sino un plan detallado hasta el gobierno del agua de lluvia. Conviene detenerse en la figura de ese hombre que pensaba en el drenaje, porque es el más revelador de todos los que trabajaron aquí. No dejó su nombre, no talló ninguna imagen que hoy admiren las multitudes. Su obra es invisible, y esa invisibilidad es su grandeza. Él sabía cosas que un visionario arrebatado no sabría. Sabía que en junio el agua llegaría con furia. Sabía que un patio hundido bajo el nivel del suelo se convertiría en trampa para esa agua. Sabía que el basalto, sometido a la humedad constante, acabaría manchándose, cubriéndose de vegetación, perdiendo la nitidez de los relieves que otros tallaban con tanto esmero. Y sabía que todo eso había que impedirlo desde el diseño, no desde la reparación. Su preocupación no era la eternidad ni la gloria, sino algo tan cotidiano como que el agua encontrara por dónde salir. Era la mirada de un profesional que conoce su clima y su material, no la de un iluminado, ni la de un portador de saberes imposibles. Esa mirada es la firma más clara que dejaron los constructores. Un ser venido de otro mundo, un poseedor de tecnologías perdidas, no se habría molestado en resolver un problema tan doméstico como la escorrentía del monzón. El desagüe es la huella de la humanidad de la obra, la prueba de que quienes la hicieron eran hombres que vivían en ese lugar, que habían visto llover allí muchas veces, que conocían el comportamiento del agua sobre la roca y planificaban en consecuencia. Lo sobrenatural no piensa en canaletas. La ingeniería sí, y funciona todavía. 12 siglos después de que el último cantero se marchara, cuando el monzón se abate sobre el Ora, el agua sigue haciendo lo que aquel hombre dispuso que hiciera. Baja por donde debe bajar, corre por los canales, encuentra sus salidas y abandona el patio hundido. El visitante que se refugia bajo una galería durante un aguacero puede ver el agua deslizarse siguiendo pendientes trazadas antes del reinado de casi todos los imperios que vinieron después. La red invisible cumple su tarea con la misma eficacia del primer día, como si el tiempo no la hubiera tocado. En ese detenerse a mirar cómo se escurre la lluvia, hay algo más conmovedor que en cualquiera de las grandes esculturas. Es el pensamiento de un hombre concreto, todavía en funcionamiento, después de 1200 años. Con ello, la pregunta que recorre todo el relato encuentra quizá su respuesta más honda. ¿Cómo se ejecuta una obra sin derecho a corregir un solo error? Y la respuesta que ofrece esta parte es definitiva. No se corrige porque no hace falta corregir, y no hace falta corregir porque todo, absolutamente todo, estaba resuelto de antemano, hasta lo más invisible, hasta el agua. Un templo en el que la evacuación del monzón estaba calculada antes del primer golpe es un templo que existía entero, en cada uno de sus detalles,
en la mente de quien lo proyectó. El derecho al error se vuelve innecesario cuando el proyecto es completo, y la mejor demostración de que lo era no está en las torres ni en los dioses, sino en esos canales callados por los que, cada monzón, sigue corriendo la lluvia que un hombre supo prever mucho antes de que hubiera templo alguno que proteger. Se puede terminar en una sola vida lo que parece obra de siglos. Esa es, al cabo de todo el recorrido, la afirmación que sostiene el templo entero, y ha llegado el momento de reunir las piezas que la hacen cierta. Porque a lo largo de esta historia hemos ido desmontando, una por una, las razones del asombro, y lo que queda al final no es un misterio más pequeño, sino una comprensión más grande. El enigma con que empezamos tenía la forma de una imposibilidad. ¿Cómo se levanta un santuario de 30 metros, tallado por sustracción en una piedra que no perdona, sin derecho a corregir un solo error? Y la respuesta, ahora completa, se ordena en 5 pasos que conducen del estupor al entendimiento sin quitarle al templo un ápice de su grandeza. El primer paso es el modelo. Los maestros de Kailasa no inventaban una forma, la reproducían. Tenían delante, en el reino vecino, un edificio real que podían medir y estudiar, y trajeron consigo a artesanos formados en las tradiciones de los reinos rivales, manos que conocían de memoria aquella arquitectura. La tarea no era imaginar lo desconocido, sino repetir lo conocido en una técnica distinta. El segundo paso es el método. Al trabajar de arriba a abajo, los canteros tenían siempre el cielo despejado sobre la cabeza y dejaban caer el escombro hacia el hueco ya vaciado, de modo que ningún peso amenazaba desde lo alto y la forma completa permanecía a la vista en cada instante, vigilada golpe a golpe. El tercer paso es la naturaleza misma de tallar en lugar de apilar. Un edificio de bloques puede desplomarse, Kailasa no, porque nunca ha dejado de ser roca unida a su base. La ingeniería de la estabilidad, que quita el sueño a todo constructor, aquí sencillamente no existía. Solo quedaba un peligro real, una grieta oculta en la masa, y por eso la elección del bloque fue la decisión más importante de toda la empresa. El cuarto paso es la aritmética que sustituye a la leyenda. 250 trabajadores, avanzando a un ritmo razonable, pudieron completar la excavación en unos 5 años y medio. Incluso la temida cifra tradicional de 18 años aparece entonces como un plazo holgado, casi lento, sobrado de tiempo para un imperio que movilizaba mano de obra con facilidad. Y el quinto paso, el que de verdad cierra el enigma, es el más sencillo y el más profundo de todos. El derecho al error solo lo necesita quien inventa. Quien avanza a tientas hacia una forma que aún no existe, ese sí necesita equivocarse, borrar, rehacer. Pero los constructores de Kailasa no avanzaban a tientas. Tenían un plano, tenían un prototipo, tenían maestros que conocían el edificio original y tenían detrás siglos de tradición rupestre en esa misma ladera, donde ya se había excavado decenas de veces antes de que ellos llegaran. Kailasa no fue un destello surgido de la nada, fue la cima de una línea continua que llevaba generaciones formándose. No hacía falta corregir, porque no se estaba experimentando. Se estaba ejecutando, con una destreza sobrehumana, algo que ya estaba resuelto. Y sobre estos 5 pasos se posa un último giro, el que da sentido a la elección misma del método. A lo largo del relato, ha quedado claro que tallar la montaña no fue un capricho ni un derroche, sino la vía más segura, más sólida y hasta más económica de todas. Pero hay una razón todavía más honda, ligada al propósito del templo. Si lo que se quería levantar era una montaña, la del Dios, entonces no había otra manera de hacerlo. Una montaña apilada con bloques no es una montaña, es un montón. Una montaña, por definición, es maciza, continua, de una sola pieza. El único modo de fabricar una montaña es tomar una montaña y retirarle todo lo que le sobra. El método que parecía una locura era, en realidad, el único coherente con la idea. Los Rashtrakuta no eligieron el camino difícil. Eligieron el único camino posible para lo que querían crear. El templo que resultó de todo aquello
No es un objeto muerto que se contemple como una reliquia. Sigue vivo. 12 siglos después de que el último cantero dejara el cincel, en Kailasa se sigue rezando. Se celebran allí los cultos diarios, y en la gran noche consagrada a Shiva, el santuario se llena de devotos, como se ha llenado durante más de 1200 años sin interrupción. La montaña tallada nunca dejó de ser lo que sus creadores quisieron, un lugar donde el Dios habita y la gente acude a su encuentro. Esa continuidad, esa fidelidad de la piedra a su primer propósito a través de imperios, invasiones y siglos, es quizá lo más asombroso de un monumento que ya asombra por todo lo demás. Pero lo que resistió 1200 años se enfrenta hoy a amenazas nuevas. El monzón sigue erosionando el basalto. La humedad trabaja lenta y constante sobre las superficies expuestas, y a ello se suma algo que los constructores jamás pudieron prever: la mirada de millones. Cada año, una enorme cantidad de visitantes recorre el Ora, y ese caudal humano, con su desgaste y su presión sobre las tallas, se ha convertido en un riesgo tan real como la lluvia. El organismo encargado de velar por el patrimonio arqueológico de la India mantiene sobre el santuario una vigilancia constante. Se estabilizan las superficies rocosas, se controla la humedad, se limpian los crecimientos que amenazan la piedra, se estudia el monumento con las herramientas más modernas, incluido el escaneo con láser que registra cada milímetro para documentar y anticipar el deterioro. Hay algo conmovedor en esa paradoja. Lo que sobrevivió a más de un milenio de tiempo se desgasta ahora, en parte, por el simple hecho de ser admirado. Y así se cierra el círculo que abrimos ante el pórtico, cuando la mirada resbalaba por una superficie sin juntas, incapaz de medir su propia altura. Aquel desconcierto inicial tenía respuesta, y la respuesta ha resultado ser más rica que cualquier misterio. No fue la obra de fuerzas ajenas a este mundo, ni de saberes perdidos, ni de nada que exija ignorar la historia. Fue la obra de una piedra fiable, de una tradición paciente, de un imperio con algo que demostrar, de un modelo real traído del reino vecino, de un método inteligente y de unos hombres que lo pensaron todo de antemano, hasta el camino del agua de lluvia. Empezaron por el tejado, retiraron una montaña en cestas, cubrieron de blanco la roca oscura para que brillara como la nieve del Himalaya, y tallaron a la primera, sin vuelta atrás, un santuario que sigue en pie y sigue vivo. No necesitaron derecho al error porque no estaban inventando, estaban revelando, con certeza absoluta, el templo que ya esperaba dentro de la montaña. Hasta aquí este viaje a la piedra de Elora. Si esta historia te ha atrapado y quieres seguir descubriendo los secretos de las grandes obras que la humanidad talló, levantó y soñó, deja tu me gusta y suscríbete. Cada día hay una nueva historia esperando ser desenterrada.